disertación corresponde ahora al doctor David Percy Quispe Salzavilca con el tema la ausencia y defectos en la motivación de las resoluciones. Lo invitamos a pasar, por favor, al doctor David Quispe Salzavilca, por favor. Ingresa y se ubica en la mesa de honor. Antes de dejarlo con la disertación que le corresponde, vamos a dar lectura a su hoja de vida resumida. David Percy Quispe Salzavilca, doctor y magíster por la Pontificia Universidad Católica de nuestro país, juez superior desde el año 2003, ha sido juez supremo provisional durante los años 2021-2022. Actualmente se desempeña como juez superior responsable de la Unidad de Sanción y Apelación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Entre sus libros publicados tiene El deber de independencia e imparcialidad, Su relación con la debida motivación y El factor tiempo, editado por el Fondo Editorial de la Academia de la Magistratura. Espejo de Justicia, editado y publicado digitalmente por la Universidad Católica Sede Sapiense, registrador público desde el año 1995 al año 1998. Señores jueces y juezas, tengo el honor de presentar al doctor David Percy Quispe Salzavilca con el tema la ausencia y defectos en la motivación de las resoluciones judiciales. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias. Doctor Roberto Palacios Brand, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, distinguidos colegas de todo el país de la Autoridad Nacional de Control. Voy a tocar el tema. El tema de la ausencia de efectos en la motivación de las resoluciones judiciales y su tipicidad en materia disciplinaria. ¿Cuál es el contenido de la exposición? Vamos a formular una pregunta, que es la pregunta que vamos a desarrollar en las mesas de trabajo. En las mesas de trabajo, que es cuándo se debe aperturar proceso disciplinario a los magistrados por falta de motivación de resoluciones judiciales. Hemos ya escuchado la disertación del doctor Luis Sáenz sobre el tema de los estándares de la motivación de las resoluciones judiciales, pero ahora nos vamos a ceñir específicamente en el tema del proceso disciplinario, ¿no? ¿Cuándo se debe aperturar? Vamos a formular la pregunta, después vamos a pasar a distinguir lo que es un control jurisdiccional, que termina en la nulidad, de lo que es el control disciplinario, que es propiamente lo que es la disertación. Vamos a hacer una referencia al material normativo sobre la motivación indebida como conducta disfuncional, que es el tema de la disertación, y después vamos a hacer una referencia a la primera, la segunda y la tercera disposición. La tercera disposición, no sé cómo haces esto, ¿no? Para avanzar. Bueno, no estoy siguiendo las indicaciones del doctor Alfredo Angulo, ¿no? El ingeniero Alfredo Angulo, de que tenemos que estar actualizados con la tecnología. Pero bueno, vamos a acostumbrándonos poco a poco. ¿Con esta? No, esa no es. Este es el doctor del ingeniero Angulo. Nuestra pregunta no es mi disertación. Nuestra pregunta es ¿cuándo se debe aperturar el proceso disciplinario de los magistrados por falta de motivación de resoluciones judiciales? Entonces, para esto, creo que hay algunos temas que lo vamos a tocar. Está el artículo 48, inciso 13º de la ley de la carrera judicial, ¿no? La ley 29.277. ¿No? La ley 29.277, tipificación como falta muy grave. ¿No? También la acción popular 18017-2016, del 22 de agosto de 2017, que es una sentencia de la Corte Suprema de la República,
contra la resolución administrativa 360-2014 del Consejo Ejecutivo que reglamentó este artículo 13º de la ley de la carrera judicial, para entender la comprensión de la no motivación de las resoluciones judiciales como conducta disfuncional. El tema de la autonomía e independencia judicial como límite a esta actividad contralora, específicamente sobre el tema de la debida motivación. Y vamos a enseñar las tres respuestas, ¿no? Las tres respuestas que vamos a esbozar, ¿no? Siempre, pues, nuestra temática es la indebida motivación como conducta disfuncional del magistrado. La siguiente, por favor. Entonces vamos a ver el control de la debida motivación, distinguiendo el ámbito jurisdiccional del ámbito disciplinario. Esta parte creo que lo ha abordado en gran medida el doctor Luis Sáenz. Les voy a hacer, por un tema de tiempo, de repente voy a ir pasando las diapositivas, ¿no? Este tema del silogismo jurídico, que es parte del contenido de lo que debe tener la debida motivación, ¿no? El silogismo jurídico que constituye propiamente la justificación interna, la motivación interna de la decisión. La siguiente, por favor. La premisa normativa, la premisa fáctica y la conclusión. Y la justificación externa, que son los argumentos, la falta de motivación externa a la premisa de la premisa normativa y la premisa fáctica. La siguiente, por favor. Acá también están los tipos de motivación indebida, que lo ha abordado el doctor Luis Sáenz. Vamos a pasar esto de largo. La siguiente, por favor. Y en este otro punto, perdón, la siguiente, quería resaltar la relación que hay de la transgresión de la debida motivación. ¿Qué pasó? Dos, creo. Esa, ahí. La transgresión a la debida motivación en el plano valorativo, con otros bienes jurídicos con los cuales está relacionado, porque cuando se afecta en los hechos la debida motivación, normalmente también hay otros derechos que se han afectado. No solamente se afecta la debida motivación a solas, sino normalmente se afecta también con otros derechos o deberes del operador jurisdiccional, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que ponía el doctor Javier Arévalo, nuestro presidente, ¿no? Al aludir a una referencia a la legislación chilena para hacer una subsunción con la legislación chilena para resolver un caso concreto, ¿no? Esto no solamente sería un tema de debida motivación, podríamos relacionarlo también con competencia y diligencia, otro deber de del magistrado, otros deberes, o podría haber una afectación contra el deber de independencia e imparcialidad, si por ejemplo hay una inusitada celeridad. O también podría haber una relación con el derecho, a la afectación al derecho, que es parte del debido proceso, a un proceso sin dilaciones indebidas. ¿Por qué? Porque esta motivación deficiente, defectuosa, incongruente, etcétera, puede traer como consecuencia la nulidad de la resolución en segunda instancia y el transcurso del tiempo para que se produzca la nulidad y el reenvío para que vuelva a pronunciarse el órgano de primera instancia puede hacer que haya sucedido 6 meses, 9 meses, 1 año. Y si nuevamente hay otra nulidad en el mismo proceso, esto puede también significar la conjunción, ¿no?
de la indebida motivación con el tema del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. También hay una afectación al derecho de defensa, porque obviamente una resolución que es parte del debido proceso, también una resolución que no expresa sus razones, finalmente está afectando el derecho que tiene para impugnar, en el sentido de que no va a poder conocer cuáles son las razones con las cuales tiene que atacarse. Y directamente el derecho a la publicidad en los procesos judiciales, ¿no? Porque si somos todos constituimos una comunidad de argumentantes, y eso es lo que le da legitimidad a las decisiones de la judicatura, y vamos avanzando en la construcción de una jurisprudencia que sea revalidada en su reconocimiento por parte de la comunidad jurídica, ¿no? Desde la doctrina, ¿no? Etcétera, de los abogados, etcétera, la jurisprudencia, etcétera. Entonces es necesario esta publicidad. ¿Qué mejor publicidad cuando se expresan las razones de las decisiones judiciales? Ahí está, ¿no? Sí. En el caso de la indebida motivación, ¿no? Tendríamos que distinguir estos dos ámbitos, ¿no? El ámbito puramente jurisdiccional, ¿no? En la cual la consecuencia es la nulidad de la resolución, y donde también ahí habría que evaluar, porque no toda motivación defectuosa va a generar por parte del superior jerárquico la nulidad de la resolución. Podría, por principio de trascendencia, mantenerse si la decisión por X motivos, ¿no? Porque de repente es muy fuerte, y más bien el órgano superior entrar a analizar aquellos detalles que de repente ha habido alguna deficiencia. Pero si la deficiencia es tan fuerte que lo único que le queda es la nulidad, es otra opción. Pero al margen de eso está este efecto que tiene la indebida motivación en relación al procedimiento disciplinario, ¿no? Que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, un principio, ¿no? Que pone la limitación, digamos, a la actuación de la actividad contralora es este tema de la autonomía e independencia del juez, ¿no? De la cual se desprende, pues, respeto a su criterio, ¿no? Y es lo querido por el Estado constitucional, que tengamos jueces que no tengan miedo de expresar su propio criterio, ¿no? Pero ese criterio tiene que ser a partir de la comprensión del tema que está en debate, de la posición de las partes que forman el proceso, y de la doctrina y la jurisprudencia que gira alrededor de la problemática jurídica que se está expresando en la litis en ese proceso judicial. Entonces eso funciona como un límite, pasamos a decir. Tenemos la base constitucional de esta independencia, de la independencia judicial, pero antes hay que ver en relación a la motivación. La motivación, el derecho a la motivación o el deber a la motivación está en el artículo 139, inciso quinto de la Constitución Política. En la ley de la carrera judicial, ya hemos dicho el 48, inciso 13, que dice expresamente no motivar las resoluciones judiciales, pero como segundo supuesto, el mismo 13, a continuación dice, o inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales. Entonces, este segundo supuesto, inobservancia de los deberes judiciales, dentro de los deberes judiciales vuelve a estar también el tema del debido proceso, y vuelve a estar dentro del debido proceso el tema de la motivación. Entonces estaría en estos dos supuestos, del mismo 13, artículo 48. Ahora, ¿cuál es el límite de esta actividad de control? Estábamos hablando de esta independencia judicial axiológica, esto querido, estimado por el Estado constitucional contemporáneo.
En la Convención Interamericana está el artículo 8, inciso 1, donde toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal independiente e imparcial, ¿no? Independiente e imparcial. Entonces, hay acá un derecho del mismo justiciable a que no se ataque la independencia e imparcialidad. Tiene que haber una defensa radical, digamos, axiológicamente, de esta independencia y de esta imparcialidad, lo que supone también de su criterio. La Constitución Política tiene en su artículo 139, inciso 2, también una referencia a la independencia expresamente. Y la misma ley de carrera judicial, en el artículo 1, habla de la independencia e imparcialidad en la función jurisdiccional. En el artículo 44 de la misma ley de la carrera judicial, el segundo párrafo hace también referencia a la limitación del criterio, ¿no?, en la actividad de control, porque dice: no da lugar a sanción la discrepancia de opinión ni de criterio en las resoluciones de los procesos. Es un ámbito vedado de conocer por parte del órgano de control esta discrepancia de criterio, ¿no? Pero fíjese, hay el deber de motivación, pero también hay el ámbito vedado de esta discrepancia de criterio. Y hay toda una axiología alrededor de por qué no debemos de este límite, ¿no? ¿Por qué no debemos entrar más allá de eso, ¿no? Hay un concepto, podríamos entender a partir de una lectura del artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que habla el derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial. A partir de una lectura de ahí del derecho a ser oído, ¿no?, pareciera que solamente es escuchar, ¿no? Pero creo que el entendimiento de eso va más allá, ¿no? Es el derecho a comprender la posición de las partes, ¿no? Tanto expresado verbalmente como aquello expresado en los escritos, ¿no? Expresado en la demanda, en la contestación de la demanda, etcétera, ¿no? Es el derecho a comprender la posición de las partes. Y el tema, por un tribunal independiente e imparcial, hay una vinculación entre esa independencia e imparcialidad y esa comprensión. Creo que en el fondo deberíamos integrar un concepto positivo de lo que es independencia e imparcialidad para entender los límites de este principio, ¿no? De este principio de la independencia como límite a la motivación, ¿no? Independencia y parcialidad normalmente se entiende como negación, o sea, no dependiente, no parcializado. Pero viéndolo positivamente, no diciendo qué no es la independencia e imparcialidad, sino afirmando qué es la independencia e imparcialidad, no qué no es. Vayamos a explorar qué es la independencia e imparcialidad a partir de ese artículo 8. Creo que es, en el fondo, un proceso que describe cómo es la subjetividad que debe tener el magistrado, el proceso del íter, de cómo se forma la decisión imparcial. Finalmente, la decisión del juez, que va a estar investido de legitimidad, etcétera, tiene que nacer de la comprensión de la posición de las partes. Y como momento de bisagra entre esa comprensión y esa decisión, surge lo que se llama el criterio, y por eso está este artículo 44 de la ley de la carrera judicial, que dice que ese es un ámbito vedado para conocer la autoridad de control, ¿no? Entonces, si lo vemos así, ¿no?, esa protección de la imparcialidad deberíamos entender que no solamente es un derecho de independencia, es también un deber de independencia, ¿no? Porque ese derecho se funda en que los justiciables necesitan ese derecho y correlativamente es un deber del mismo magistrado. Y ese deber es el que debemos nosotros como órgano de control vigilar. O sea, es al revés, no es que la independencia imparcial no se meta conmigo, es al revés.
queremos que seas independiente e imparcial, ¿no? Y que te haya formado tu criterio a partir de la comprensión de las partes, ¿no? Solamente ahí, cuando vemos que tú no te has formado porque no has comprendido a lo que decían las partes, y se ve pues el texto, ahí estaríamos habilitados en principio digo, porque vamos a leer el tema de la acción popular que hubo alrededor de la reglamentación del inciso 13 del artículo 48, ¿no? Más o menos esto sería, no figura la diapositiva, ¿no? Esto sería lo que aparece en la superficie, es como un iceberg, ¿no? Es un iceberg que uno ve como el Titanic, ¿no? O sea, uno ve una partecita de hielo, pero en realidad lo que está debajo del mar, debajo de la superficie del mar, es un hielo mucho más extenso y más profundo, ¿no? Entonces, y no sabemos qué es lo que hay adentro, ¿no? No sabemos qué es lo que hay adentro, ¿no? Nosotros solamente leemos la resolución judicial, pero realmente se formó ese criterio independiente, imparcial, o sea, comprendió la posición de las partes, el juez, y se formó su criterio y finalmente sacó la decisión, y esa decisión es el resultado de ese proceso, ¿no? O no lo comprendió y simplemente sacó la resolución porque había presión por productividad y tenía que sacarla y firmó y punto. Esa es una o cosa más grave, ¿no? Pudo haber habido un acto de corrupción de por medio y le ha dado la forma de darle razones cuando en el fondo hay una transgresión de raíz al deber de independencia y imparcialidad que está encubierta, ¿no? Esa es un poco la intimidad del íter, del proceso de subjetividad, que difícilmente se puede conocer, ¿no? Con la sola lectura de la resolución judicial. Pero podría haber otros indicios, la inusitada celeridad y eventualmente el incumplimiento, la indebida motivación, el factor de inusitada celeridad, también podríamos decir que ha habido una transgresión del deber de independencia e imparcialidad. El conjunto, todo ello forma un conjunto de deberes transgresivos contra el deber del juez al debido proceso, y que está también establecido en el artículo 34 de la ley de la carrera judicial cuando habla de los deberes del juez, ¿no? Entonces, eso se concuerda con el artículo 48 que habla de inobservancia inexcusable de los deberes judiciales. Se concuerda con el mismo artículo 34. Vamos a resaltar un poquito ahora el material normativo ya específicamente en el tema de la conducta disfuncional, en el ámbito disciplinario de la indebida motivación, ¿no? La ley de la carrera judicial, como decíamos, en el artículo 48 está el tipo, ¿no? El 13º, no motivar las resoluciones judiciales. Primer supuesto. Y el segundo supuesto, a continuación, inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales, segundo supuesto. En uno está de manera directa y el otro sería pues a través de una remisión del mismo texto de la misma ley de la carrera judicial, que uno llega a la conclusión que también está ahí introducido el tema de la motivación de las resoluciones judiciales. Solamente que en este segundo supuesto está bajo el rubro de cumplimiento de los deberes judiciales, inobservar el cumplimiento de los, en plural, deberes judiciales. A raíz de esto, de este artículo 48, inciso 13º, se expidió la resolución administrativa 360-2014 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que partiendo en sus considerandos de reconocer el ámbito vedado de los órganos de control, decía que estaba vedado el análisis interno de la resolución cuestionada, ¿no? Sin embargo, inmediatamente después decía que no se podía, había que entender que no motivar las resoluciones judiciales también comprendía, aparte de la motivación total, a la parcial, y también la motivación inexistente o aparente.
Eso era lo que decía la resolución administrativa. ¿Qué pasó con este artículo 48? Se dio una demanda de acción popular y finalmente salió la sentencia de esta demanda que declaró fundada la demanda el 22 de agosto del 2017, en la que la Corte Suprema, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, confirmaron la sentencia que declaró fundada la demanda de declaración de invalidez de la versión administrativa 360-2014. Y básicamente señaló dos cosas, ¿no? Que la resolución administrativa, esta que había reglamentado extendiendo a supuesto de motivación aparente y motivación parcial, dice que rebasa el supuesto infractor de la ley, porque la ley solamente dice no motivar las resoluciones judiciales. Entonces, esta decisión dijo de que ha rebasado el supuesto de la ley. Y dos, mencionó que además de eso, dice, hay vicios de invalidez sustantiva por haber vulnerado las garantías constitucionales de la independencia judicial y la motivación previstas en el artículo 139, inciso 2 y 5. Esto todavía más lejos, ¿no? Porque dice que se ha vulnerado a la independencia judicial con esta reglamentación, ¿no? Sustantiva. Veamos ahora el segundo tipo infractor, ¿no? Ese es, ¿no? El segundo tipo infractor es el 48, inciso 13º, ¿no? Entonces, el segundo tipo infractor es inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales. Dentro de los deberes judiciales está comprendido el motivar debidamente. Sí está. El respeto, ¿por qué? Porque el artículo 34 de la misma ley de carrera judicial dice son deberes de los jueces impartir justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido proceso. Y dentro del debido proceso todos sabemos que está comprendida la motivación debida de las resoluciones judiciales. Ahora, la pregunta sería, sí está comprendida, pero existiendo la sentencia de la acción popular, significaría que también para este caso, aunque no lo haya mencionado de manera expresa, por las razones que hay contenidas en esa sentencia, también significaría que no debería abrir por este supuesto, ¿no? Solamente por motivación total, por falta de motivación total. Esa sería la interrogante, ¿no? En relación a la ley, bueno, tenemos la Constitución, la ley de la carrera judicial, ya lo hemos mencionado, el artículo 39.5 y el 44, que le pone ese límite de la discrepancia de criterio, el ámbito vedado por parte al órgano de control, y que se entiende por no motivación de las resoluciones judiciales, ya también lo hemos mencionado. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál sería la primera posición, ¿no? La única conducta, esta sería la primera posición, la única conducta relacionada a la transgresión de la debida motivación que amerita iniciar procedimiento disciplinario y ser sancionada por el órgano de control es el de la no motivación de resoluciones judiciales. La única conducta, la no motivación de las resoluciones judiciales, la no motivación completa de las resoluciones judiciales, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque sería la más ajustada, en esta interpretación sería la más ajustada a lo que dice la acción popular 18.017/2016, donde la Corte Suprema confirmó la sentencia que acabó fundada declarando la invalidez de la resolución administrativa 360/2014. Con eso se fortalecería que el juez actúa con su propio criterio, que es el juez estimado en un estado constitucional, y en resumen, la falta de motivación total o inexistente sí es susceptible de control disciplinario, pero la motivación defectuosa, aparente, parcial o cualquier otra que implique una apreciación subjetiva por parte del órgano de control queda proscrita del control disciplinario, que es lo que dice la resolución administrativa. Bueno, este es
una diapositiva más o menos que he querido reflejar lo que se entiende por un juez en un Estado constitucional, o más o menos lo querido por un juez en un Estado constitucional, entendiendo que estamos partiendo de una tipología que viene de un Estado legislativo a un Estado constitucional, ¿no? O sea, no solamente ya hemos pasado a un Estado constitucional de manera jurídica, sino también culturalmente estaríamos en ese tránsito de pasar de la cultura jurídica de un Estado legislativo a un Estado constitucional. Entonces podríamos distinguir varios tipos de jueces, ¿no? Un juez más técnico de la ley, un juez más funcionario y el juez como profeta. Pero ¿qué pasaría con mientras que el juez técnico de la ley es el que trabaja en función de las reglas, el juez como profeta solamente trabaja en función de principios, pero no trabaja en las reglas? Y lo que haría el juez del Estado constitucional es integrar esos dos tipos en uno solo, ¿no? Trabajar con las reglas y trabajar con los principios. Un juez solamente como profeta en un Estado constitucional, pues sería la justicia cadí, ¿no? O sea, sería medio impredecible, podría ser arbitrario, etcétera. Por más que actúe de acuerdo a su conciencia, pero no actúa de acuerdo con las reglas, no hay predictibilidad en su decisión. En cambio, el juez como solamente funcionario sería muy burocratizado para resolver de acuerdo a lo que señala el superior jerárquico. Entonces, entiendo que lo estimado en el Estado constitucional es esta combinación del juez técnico con el juez profeta, pero solamente profeta en los casos pues, difíciles, en los casos más en los que se ve que amerita, que tiene que ver con expansión de derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Tal vez habría que distinguir, el doctor Javier Arévalo hablaba de posiciones extrañas, criterios extraños, ¿no? Extraños, para decirlo de alguna manera, motivación extraña, motivación o criterio extraño, ¿no? Yo lo que proponía era diferenciar entre criterio y conciencia, ¿no? Una cosa es que yo puedo pensar que lo que tú piensas es razonable, aunque yo no piense igual, pero estamos en un ámbito que nos movemos del criterio, pero hay ámbitos que no nos podemos ir, ¿no? Pasamos al siguiente, no podemos ir más allá. La segunda posición. ¿Es posible iniciar el procedimiento disciplinario por motivación deficiente, no total, pero solo de modo complementario a la transgresión de otros deberes judiciales como la afectación al deber de independencia, imparcialidad, procesos sin delegaciones individuales? Creo que ya lo he esbozado, ¿no? Y es la que personalmente me adhiero, ¿no? Es una posición, digamos, intermedia, ¿no? Sí, a partir de una lectura del 48.13 de la Ley de la Carrera Judicial, en la medida que habla de los deberes judiciales. De manera complementaria estaría con otros deberes judiciales que se han incumplido. Y el más grave, creo, estimo yo, es el deber de independencia y imparcialidad que el mismo magistrado habría incumplido, por ejemplo, en los casos que además hay una inusitada celeridad o varios defectos de motivación en el mismo proceso a favor de la misma parte, ¿no? Y todo es a favor de la misma parte, y si más hay inusitada celeridad, todavía la cosa es más manifiesta. Pasemos a lo siguiente. Bueno, la debida motivación integra pues todo este conjunto de deberes judiciales. Tiene, por un lado, para los justiciables, por otro lado, para el juez, y está relacionado, ahí lo estamos graficando, con la independencia e imparcialidad a través del artículo 34 de la ley, pero también, si integráramos dentro de los deberes judiciales lo que dice los principios de Bangalore, también hablaríamos de competencia y diligencia, integridad y corrección, y demás. Pasamos a la siguiente. Si hablamos de los otros deberes judiciales, acá estamos resaltando algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, el artículo 34, cuando el mismo artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, la misma que habla de los deberes de los jueces, habla expresamente de la imparcialidad. Y la tipificación de la sanción, cuando habla de leves, graves y muy graves, ¿no? Pasemos a la siguiente.
así como el doctor Arévalo hablaba de la motivación extraña en un trabajo que hice sobre el deber de independencia e imparcialidad, que está en la web, pone el deber de independencia e imparcialidad y le va a salir el libro completo, está por la Academia de la Magistratura. Analicé algunos casos, alguna jurisprudencia de la época, ¿no? Y había como hablaba de, esto es lo que llama el doctor Arévalo motivación extraña, diría, era una motivación imposible, es una motivación que no es ni mínimamente sustentable, ni siquiera ayer no estuvo, pero hoy día, a ver, siéntate y trata de fundamentar algo razonable en función de lo que decidiste hace 6 meses, y no se puede hacer, ¿no? Por más que es porque es imposible, ¿no? Entonces, ahí hablábamos de motivación imposible. Esto nace, pues, cuando hablamos del órgano de control, pero fíjese cuando habla de la clasificación de la tipología de motivación que habla del Tribunal Constitucional, no se ha hecho estas preguntas. Pasamos a la siguiente. Y bueno, esta es un poco la misma idea que hablábamos de la intimidad del juez en su decisión, ¿no? La decisión objetivada en la resolución, la debida motivación, pero cuando hay puede ser posible o puede ser imposible, puede ser posible y no está presente en la resolución, pero sí es posible decir algo razonable, ¿no? No se dijo de que había una jurisprudencia del Tribunal Constitucional vinculante, pero ahora se puede decir, pero se argumentó, pero no se dijo eso. Había una deficiencia en la motivación, pero era una motivación posible. Pero hay situaciones en que es imposible, ¿no? De la motivación imposible podríamos llegar a la conclusión de que no se formó el propio criterio. Y si no se formó el propio criterio, podríamos pasar a que hay una afectación al deber de independencia e imparcialidad. Que la gravedad de esto podría ser objeto de todo un análisis. Si no había una inusitada celeridad, podría ser una agravación menor de la que sí había una agravación. Ha habido esta inusitada celeridad. Esta otra diapositiva he tratado de representar, el tema del retardo directo, hace esta clasificación entre retardo directo y retardo indirecto. Aquí llamaríamos retardo directo cuando la demora ha sido, pues, para resolver, ha sido porque se le ha presentado un caso y se ha demorado 3 meses en resolver el mismo caso, ¿no? O 6 meses, ¿no? Es directo. Pero en el retardo indirecto es como consecuencia de que se subió la apelación, se subió y hubo una nulidad, ahí estaríamos hablando de un retardo indirecto y también habría una indirecta afectación al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Entonces, el ámbito de control disciplinario de la debida motivación, diríamos que la independencia en el ejercicio de función jurisdiccional debe ser entendida como aquella capacidad autodeterminativa para proceder a la declaración del derecho juzgando y haciendo ejecutar, juzgando dentro de los marcos que fija la Constitución y la ley. En puridad se trata de una condición de albedrío jurisdiccional. En tal sentido, ingresar al análisis o evaluación del contenido de decisiones judiciales y verificar si éstas fueron justas o injustas implicaría vulnerar la independencia judicial que le asiste a todos los jueces y que se encuentra garantizada constitucionalmente, por lo que cualquier análisis a realizarse debe atender a las consideraciones expuestas precedentemente. Pasemos a la tercera posición. ¿Cuál sería la tercera posición? Esto lo voy a exponer brevemente. Ya he dicho de que personalmente me adhiero a la segunda, por eso le he puesto de modo más extenso. En la tercera posición consiste en que es posible iniciar procedimiento disciplinario y sancionar por cualquier supuesto de motivación deficiente, pero con la tipificación prevista en el segundo supuesto del artículo 48, inciso 13 de la Ley de Carrera Judicial. O sea, esto es el supuesto de inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales. Y para esto,
no requiero que haya otro incumplimiento de los deberes judiciales. Puede ser que lo haya, puede ser que no. En algunos casos puedo simplemente, utilizando esta tipificación, ir a abrir procedimiento disciplinario y eventualmente sancionar por esta conducta típica, ¿no? ¿Qué iría sobre el alcance de la acción popular? Porque la primera observación sería el alcance de la acción popular de esta posición. Se diría simplemente de que no ha comprendido este supuesto de inobservar, sino ha comprendido el primer supuesto. Y también que hay resoluciones de la Junta Nacional de Justicia, y se citaría la 160, específicamente la 162/2022, que en los materiales que creo que les han entregado está esta resolución de la Junta Nacional de Justicia, en la que se dice: vulnerado el deber de impartir justicia, la calificación me refiero, la calificación está dentro del supuesto del inciso 2. Perdón, el inciso 2, el inciso 13º, segundo supuesto, ¿no? Vulnerado el deber de impartir justicia con respecto al debido proceso y su expresión de motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el artículo 139, numeral 5 de la Constitución Política del Estado, infringiendo el deber establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 2277, Ley de la Carrera Judicial, incurriendo en la falta muy grave prevista en el numeral 13 del artículo 48 de la citada ley. Bueno, eso sería finalmente, creo que ese es prácticamente todo. Nada más la siguiente. Solamente que quería terminar con una reflexión. Alguna vez, bueno, estoy out, ¿no? Estoy fuera de tiempo. Bueno, la última reflexión era estas dos imágenes, ¿no? La imagen del arcángel Miguel y la imagen del ángelus novus, ¿no? Estamos entre dos ángeles los jueces. El arcángel Miguel es el arcángel que domina al Leviatán, a los abusos, el abuso del derecho y la arbitrariedad del poder político, ¿no? O jurídico-político. Y por otro lado, el ángelus novus, que tiene las alas raídas y no puede hacer mucho porque hay un huracán que sopla desde el paraíso hacia adelante, ¿no? Y nos empuja a hacer las cosas rápidas porque siempre ve adelante, adelante, adelante. Entonces, en esa dicotomía nos movemos, ¿no? Entonces, el factor tiempo, pero también, y creo el sentido de nuestra posición es hacer justicia. Muchas gracias.